grabar la clase. Y ahí comenzó, ¿cierto? La grabación de la clase. A la profe Viviana la dejé como coanfitriona que nos está acompañando de nuevo, por si se van incorporando chicos dentro mientras estamos viendo la presentación, por favor. Ok. Ya. Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar, ahora, como les mencioné, la semana pasada vimos los tipos de controladores. ¿Ya? Un controlador no se programa, solamente se configura. Ya yo cambio algunos valores dentro de su configuración. En cambio, un PLC yo lo necesito programar. Yo necesito generar rutinas, ¿ya? Y para eso existen algunos métodos o existe algo que se le conoce como lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Es conocer estos lenguajes y cuáles son sus potenciales aplicaciones, ¿ya? Entonces, ¿ya? Vamos a hablar primero de los diagramas de contacto, de las puertas lógicas o compuertas lógicas, va a depender de la literatura donde lo busquen. Diagramas funcionales, ¿cierto? Y diagramas de flujo, ya que son formas de programación. Ya, antes de programar, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que existe una secuencia y que tiene que seguir un proceso. Y para eso tenemos que configurar límites, alarmas, ¿cierto? Y tenemos que eh, diseñar lo que se llama la lógica de control. O sea, cuando yo tengo un proceso, ¿cierto? Yo tengo que entender cómo va a funcionar, qué es lo que, cuáles son, cómo se van cumpliendo las etapas de dichos procesos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Esa es mi lógica de control. Entonces, va a depender, ¿cierto? De ese orden, ya el cómo yo voy a programar y el cómo yo voy a diseñar toda mi programación, ¿ya? Ese diseño, ¿cierto? Se tiene que hacer de manera que el controlador se le sea fácil su realización, ¿ya? ¿Cuáles son los lenguajes de programación? Ya, primero tenemos el de contacto, o el también se conoce como diagrama de relé. Ahí ya tenemos un elemento que es conocido para nosotros, ¿ya? Es decir, cuando nosotros tenemos, ¿cierto? Este tipo de programación, vamos a ver unos diagramas muy similares a los diagramas eléctricos, ¿ya? Es como bien dice ahí, ¿cierto? Una conexión similar a la conexión física de los relés, mediante el software ahora, obviamente. Y como eso nosotros es algo que para nosotros ya es más común, ¿cierto? Debiera ser más sencillo poder trabajarlo, ¿ya? Si nos vamos a su forma, Profesor, ¿sí? que me gustaría como aportar frente a lo que son los relés, bueno, ellos ya lo saben, pero finalmente que considerar que es un componente eléctrico que nos permite abrir y cerrar un circuito eléctrico, que también está representado de manera simbólica en un circuito eléctrico. Correcto. Eso, profesor. Muchas gracias, tía Viviana. Entonces, miren, si ustedes se fijan, aquí hay elementos que debieran ser conocidos para nosotros que podemos asemejar a cosas que nosotros conocemos. Por ejemplo, aquí donde está la letra P, eso para nosotros, ven, y que vamos a ver un poco más adelante también, me he explicado un poco más en detalle, ¿cierto? Eh, la letra P, ¿cierto? Es un contacto normalmente abierto. Si se fijan acá donde está FDSO, no se fijen en las letras ahora porque eso no da lo mismo, ¿ya? Pero fíjense que es como un contacto cerrado. Y donde está K1, ¿cierto? Que es como un circulito, eso viene a ser como la bobina, ¿ya? Como la bobina, y esto viene a ser, ¿cierto? De nuestro relé, ¿ya? Acá tenemos, por un lado tenemos los contactos y acá tenemos la bobina, ¿ya? Entonces, si se fijan, cuando nosotros hacemos diagramas, por ejemplo, una partida directa, ¿ya? Tenemos cosas muy similares. La diferencia es que ahora, en vez de estar de forma vertical, está de manera horizontal, ¿ya? Aquí tenemos también a este lenguaje se le conoce como ladder, ¿ya? ¿Por qué? Porque va por etapas. Si la tía Viviana se acuerda qué es lo que significa el ladder para que nos pueda colaborar con eso. Sí, escalera. Es Correcto, como, imagínense la forma de una escalera en forma vertical, no esa escalera que son así en círculo que parecen que se fabrican generalmente en las casas cuando llevan segundo piso, sino que una vertical. correcto. Eso, profesor.
es una escalera, porque tenemos aquí, vamos teniendo los peldaños, ¿cierto?, de nuestra escalera, que son las líneas de programación, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Aquí, como ya les mencioné, esto está sacado de un programa, de un software donde yo estoy programando. Ya, por ejemplo, tenemos varias variaciones, varias variantes del lenguaje de programación, pero por ejemplo, y que dependen mucho del fabricante, ¿cierto? Tenemos el WinGPC, por ejemplo, que sirve para equipos Samsung y equipos Rockwell Automation, ya que son marcas conocidas, Versa Pro, G-Fanuc, es muy conocido en el ámbito de la robótica, ya en todos los, por ejemplo, los autos, la fabricación de autos, ¿cierto? Trabaja G-Fanuc, es una empresa que es muy fuerte en esa área, ¿ya? El Tuido Suite, que es de Schneider, ¿ya? TC-Win, ABB, Step 7, Siemens, ¿ya? Silencien su micrófono, chiquillo. ¿Ya? Bueno, como les decía, ¿cierto? Esas son una de las tantas marcas. Por ejemplo, en el liceo tenemos eh, un equipo, ¿cierto? El Rockwell, tenemos que es específicamente un Allen Bradley y que se programa, ¿cierto? Tenemos de dos gamas, digamos, ¿ya? Y tenemos que su software de programación, ¿cierto? Eh, por un lado es el Workbench, ¿ya? Que es para los equipos que son más sencillos, y los que son un poquito más complejos, ¿cierto? Trabajan con otro software que también es de Allen Bradley, ¿ya? Pero básicamente la gran mayoría de los PLC vienen con su propio lenguaje de programación, o sea, con su propio software para programarlo, ¿ya? Eh, para que ustedes lo asemejen a un computador, ¿ya? Los computadores, ¿cierto? Independiente de que ustedes tienen un entorno que se le llama Windows o se le llama un Mac, ¿cierto? A los Mac, ¿cierto? Se les llama los OS, que son los sistemas de operativo, ¿cierto? Estos equipos vienen con una programación interna. Y esa programación interna, ¿cierto? Por ejemplo, se programa en C++. Por ejemplo, cuando ustedes ven las actualizaciones de Windows, aparece Windows C++ o Windows CC, ¿cierto? Y esas son de programación interna. ¿Por qué? Porque el computador de por sí tiene elementos muy similares a los que tiene un PLC. Por ejemplo, hablamos del mouse. El mouse es un periférico, ¿cierto? Los PLC también trabajan con periféricos. Pero a diferencia de que no es un teclado, no es una pantalla, no es una cámara, no es un mouse, sino que tenemos los sensores, ¿cierto? Que pueden ser sensores de luz, presencia, y que los vamos a trabajar en la clase que viene después, ¿cierto? Eh, pero básicamente eso, para que vayan entendiendo y también asimilando un poco más el concepto del PLC, ya que viene siendo como un computador dedicado, ¿ya? Otro lenguaje de programación es el de puertas lógicas, ¿ya? Es un esquema basado en compuertas booleanas, ¿ya? Que se le conocen, ¿ya? Es un método sencillo. eh, Aquí dice, no es tan utilizado como el diagrama de contactores, es que es cierto, pero es uno de los tres más utilizados, ¿ya? Tengan en cuenta que, por ejemplo, los equipos chicos, los PLC pequeños, casi todos vienen con compuertas lógicas, porque normalmente en estos equipos más pequeños, nosotros vamos a tener elementos que son de dos estados, ¿ya? Prendido o apagado. Entonces, que esto me sirve precisamente en eso, porque las compuertas lógicas funcionan con 0 y 1. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que el 0 representa algo que está apagado y el 1 algo que está encendido, ¿ya? Entonces trabajan con lo que se llama la lógica binaria, ¿ya? Esos conceptos que no se les olvide, la lógica binaria, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo de un circuito digital, ¿cierto? Aquí tenemos una compuerta que se le conoce como, y que más adelante las vamos a estudiar un poquito más en detenimiento, ¿ya? Si se nos permite, ¿cierto? La primera compuerta que está más arriba, ¿cierto? Se le conoce como la compuerta no, ¿ya? Si aquí yo le ingreso un 1, acá en vez de tener un 1 voy a tener un 0,
O si tengo un 0, acá voy a tener un 1. ¿Ya? Esta compuerta que parece una punta de flecha, ¿cierto? Esa es la compuerta OR. ¿Qué es lo que hace? Es una compuerta que, fíjense que casi todas estas compuertas representan funciones matemáticas simples. Suma, multiplicación, ¿ya? En esas dos se manejan, ¿ya? Y de ahí van emulando las demás operaciones, la resta y la división, ¿ya? Pero, por ejemplo, esto es una suma, es decir, lo que aparece aquí, ¿cierto? Se suma acá, pero la suma binaria tiene una diferencia con la suma normal o decimal que nosotros trabajamos, ¿ya? Porque esto se basa en el sistema numérico binario. Entonces, cuando yo sumo 1 más 1, no me da ni sobrole ni me da 2, ¿ya? Primera cosa, Mm. cuando yo sumo 1 más 1 en una suma binaria, me va a dar 1, ¿ya? Me va a dar 1 y va a depender un poco de las condiciones que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero no me va a dar, no me va a dar 2, sino que me va a dar, el resultado va a ser un 1, ¿ya? Porque no hay más resultados posibles que o 0 o 1. Entonces, eso es algo que tienen que ir entendiendo. Esta compuerta que parece como una media luna, ¿ya? O un semicírculo, es la compuerta AND. Y esa compuerta es la compuerta que multiplica, ¿ya? Y si yo multiplico, por ejemplo, un 1 con 0, ¿cuánto me va a dar? ¿Ya? Bajo la lógica que ustedes conocen, 1 por 0, ¿cuánto da? Que alguien se aventure en el resultado. Pero, Exacto, da 0, ¿ya? Por lo tanto, acá la lógica es exactamente la misma. Cualquier cosa que se multiplica por 0 va a dar 0, ¿ya? En el fondo, por ejemplo, si aquí yo estoy poniendo un 1 y aquí yo sé que me va a dar un 0 porque esto es algo que me niega, aquí está ingresando un 0 en esta compuerta. Por lo tanto, todo lo que yo multiplique de aquí para acá va a estar apagado. Es decir, por ejemplo, ¿para qué me sirve? Cuando yo trabajo en lógicas con sensores, si hay un sensor, por ejemplo, los sensores de las puertas, ¿ya? Cuando yo voy haciendo ingreso, ¿cierto? La puerta del fondo no se abre hasta que yo haya pasado por todos los sensores y todos los sensores estén activos, ¿ya? Recién ahí, ¿cierto? Se me va a abrir, ¿ya? Eso es para ir cumpliendo determinadas condiciones, ¿ya? Es decir, si pasa esto, entonces pasa esto otro, ¿ya? Acá tenemos otro circuito, ¿cierto? Aquí empiezan a aparecer los códigos binarios, ¿ya? Pero esto no es tema porque no lo vamos a ver de esta manera, ¿ya? Es solamente a modo de ejemplo. Diagramas funcionales, ¿cierto? Tenemos un circuito similar al de las compuertas lógicas, pero con bloques, ¿ya? Los bloques son operaciones más avanzadas que las lógicas, ¿ya? Tenemos sumador, hay registros, hay selectores, etc. Y se necesitan bloques específicos para cada programación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Que acá tenemos un comparador, por ejemplo, que para que sea si mi valor es menor o igual a 1, entonces puedo pasar. Aquí tenemos un elemento que es un sumador, ¿ya? Acá tenemos un elemento que es un selector. Entonces, se asemejan un poco las arquitecturas, ¿ya? Son muy parecidos de programar a estos dos sistemas. ¿Ya? Esto se le conoce, esto por ejemplo es un LabVIEW, ya que es un software de programación. Aquí tenemos temporizadores, si se fijan, los bloques normalmente me van a entregar eh, los elementos muy similares o el esquema, esquemáticamente muy similares a como son en la realidad. Es decir, por ejemplo, cómo yo identifico un temporizador, inmediatamente aquí yo puedo decir que los temporizadores son todos estos relojitos, ¿ya? Tenemos comparadores, ¿cierto? Transformadores de onda, tenemos compuertas lógicas también ahí metidas entre medio, ¿ya? Visores, pero básicamente así, ¿ya? Diagramas de flujo. Un diagrama de flujo, ¿cierto? Es algo parecido a un árbol de decisión, ¿ya? Que ocupa algoritmos informáticos, ¿ya? Consta de bloques de acción, bloques rectangulares, ¿cierto? Y de elección de opciones, ¿ya? Que son bloques romboidales. Entonces, por ejemplo, esto ya es una arquitectura que es vertical. Entonces, cuando viene mi proceso, ¿cierto? Viene, ingresa aquí, y dice, ya, este es mi elemento 1, ya, este es mi parámetro, ya. Tengo el parámetro en el rombo.
¿Funciona sí o no? Si funciona, pasa a la K1, ¿cierto? Si en el K1 sigue el proceso y si existe una siguiente transformación, ¿cumple con el elemento sí o no? Si pasa no, tiene que volver atrás para volver a reprocesarse, ¿cierto? Y que salga lo que yo necesito. Muy parecido, ¿cierto? Cuando hablamos en ISSI de los sistemas de control. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de un sistema que era un lazo abierto y un lazo cerrado? ¿Ya? Esto es muy similar. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy monitoreando todas las etapas de mi proceso. Si ven aquí el mouse, ¿cierto? Tengo aquí algo que está comparando, y en estos puntos está comparando, y si pasan las cosas, ¿cierto? El sistema funciona. Y si no, realimenta y avisa para generar el cambio para que sí se cumpla la condición. No sé si esa parte se entiende. Por ejemplo, para darles un caso. El caso más emblemático de los sistemas de control son los sistemas de temperatura. Yo siempre se los he dicho. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que yo tengo que yo estoy seteando mi temperatura a 25 grados, ¿ya? Eso ingresa aquí, ¿ya? Pasa a los 25 grados, se empieza a producir, en este caso, combustión en una estufa o se enciende un calefactor, ¿cierto? Se llegan a la parte de los sensores, ¿se cumple la condición? ¿Sí o no? Si se cumple la condición, sigue funcionando normal. Si no se cumple la condición, vuelve atrás y aquí se corrige. Por ejemplo, ¿de qué manera? Entregando más combustible si fuera una estufa a gas, ¿cierto? O, ¿cierto? Calentando más los calefactores en este caso si fuera una estufa eléctrica, ¿ya? En general, cualquiera de esas opciones, ¿cierto? Para rectificar y que mi condición se cumpla, ¿ya? Eso es lo importante. Profesor, Sí, cuando ahí sale no o sí, yo también lo puedo ir asociando a la lógica binaria, por ejemplo, cuando hablaba usted del 0 y 1, que puede estar abierto, que puede estar cerrado, ¿está asociado sí, a también, eso igual o no? también, de hecho, estas lógicas que son casi todas vienen muy conectadas, muy conectadas. De hecho, las tres que vamos a trabajar más fuerte, ¿cierto? O las dos que vamos a trabajar más fuerte, ¿cierto? Están conectadas porque casi todo tiene que ver con esto de encendido o apagado, ¿ya? Ok, ok. Ya. Entonces, aquí tenemos ejemplos de programaciones, o sea, podemos tener algoritmos, ¿cierto? Gigantescos, ya con estos diagramas de flujo, ya que también son conocidos como GraphSet, ¿ya? Bueno, como conclusión de esta etapa, ¿cierto? Nosotros podemos decir que el lenguaje de programación, los más utilizados son el ladder y el sistema de compuertas lógicas. En la etapa industrial, chiquillos, quiero que les quede súper claro eso, ¿ya? ¿Cierto? Aquí vamos a hablar un poquito, ¿cierto? Vamos a partir por el sistema de las compuertas lógicas, ¿cierto? Y que se basa en sistemas combinacionales, ¿ya? Las respuestas dependen del valor actual de las entradas, ¿cierto? Perdón, ahí sí, ¿ya? Y las compuertas van a ser la I, o la compuerta no, que son las compuertas básicas, ¿ya? Que son las condiciones lógicas. Si pasa algo, ¿cierto? Las condiciones lógicas, entonces yo hago algo, ¿ya? Asociados normalmente a alarmas, lógicas de operación, como les mencioné, por ejemplo, esta lógica binaria es, por decirles algo, si yo en estos mismos sistemas de temperatura, ¿ya? Para que se cumplan las condiciones, normalmente los monitoreos de temperatura no tienen que ir en un solo punto, porque si no son demasiado inestables, están prenda, apaga demasiado tiempo, ¿ya? Entonces yo tengo que, por ejemplo, si la temperatura en el sensor 1 alcanza tal valor, ¿cierto? Yo mantengo porque yo necesito que la temperatura 2 esté, y cuando recién la temperatura 3 esté llegando a su valor, ahí recién puedo apagar el calefactor. Porque, por ejemplo, si estoy en no sé, imagínense, estoy en el liceo y estoy en el pasillo, en la sala de computación,
¿cierto? Y el calefactor está al lado afuera de mi oficina, ya al lado afuera de la oficina de la especialidad. Entonces imagínense, la temperatura tiene que llegar hasta allá. Entonces para que eso, ¿cierto? La temperatura logre llegar, ¿cierto? Primero tengo que tener claro que no existan las perturbaciones, ¿cierto? Y eh, necesito que los sensores tomen esa temperatura, ¿cierto? Para recién apagar el sistema y cuando se logra esa temperatura mantener el sistema estable, ¿ya? La lógica combinacional trabaja con lo que se llaman las tablas de la verdad, ¿ya? Y las tablas de la verdad son muy similares a lo que tenemos aquí en la pantalla, ¿ya? En donde, por ejemplo, una compuerta AND, ¿cierto? Funciona de la siguiente manera. Si mi valor es, ¿cierto? 1, ¿ya? Mis valores siempre van a estar ahí dentro del 1, recuerden, dentro de los 1 y los 0, ¿ya? Si yo tengo acá, y este va a ser mi resultado, ¿ya? Yo tengo, eh, a ver, sí, un 0 y un 1, ¿cierto? Siempre me va a dar 0. 0 por 0 me va a dar 0. La única condición en que aquí me pueda dar un valor 1, ¿cierto? Es cuando yo tengo dos unos juntos, ¿ya? Si tengo un 0 aquí, ya se me echa todo a perder y no puedo tener otro valor, ¿ya? La compuerta, y por eso es AND, es si acá tengo un 1 y acá también, entonces mi tercer valor va a ser 1, ¿ya? En cambio, si cualquiera de estos valores es 0, mi resultado siempre va a ser 0, ¿ya? Eso es algo que tienen que entender, ¿ya? Acá, en cambio, en la compuerta OR, basta que yo tenga un 1, ¿cierto? Un valor encendido, una cosa encendida, para que mi sistema se mantenga encendido, ¿ya? Es decir, yo tengo un 1 acá, o sea, si tengo un 0 acá o tengo un 1 acá, entonces tengo un 1 allá. Es decir, y más adelante lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Con unos ejemplos con circuitos, que ahí se va a entender mucho mejor, ¿ya? Esto, aquí la compuerta NOT, lo que le decía. Cuando yo tengo un 1, ¿cierto? La negación del 1 es el 0 y la negación del 0 es el 1, ¿ya? Es así de simple, ya no funciona bajo otra lógica, ¿ya? La compuerta AND es una compuerta que multiplica, como les dije. La compuerta OR es lo que suma, ¿ya? Y la compuerta NOT o la compuerta NO es la que niega, ¿ya? Las leyes de De Morgan ya son leyes que me generan equivalentes, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una suma, sumo A más B, y ese apóstrofe que está arriba, esa línea que está arriba, se le llama negación, ¿ya? Se le llama negación, es lo mismo que negar de manera individual las variables y que se estuvieran multiplicando. El resultado matemático es el mismo, ¿ya? Otra forma de nomenclatura, ¿cierto? De las compuertas lógicas son estas. Y estas son las que vemos, por ejemplo, mucho en la programación de los logos. ¿Ya? Los logos son microcoil PLC de la marca Siemens, ¿ya? Y la marca Siemens es europea, ¿ya? Por lo tanto, esta es la nomenclatura que siempre nosotros nos vamos a encontrar aquí, ¿ya? Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, de elementos. Y aquí está hecho con letras, ¿ya? Y cuando lo hago con letras, yo obtengo una expresión matemática, como una ecuación, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, C y D están en una compuerta AND, por lo tanto se están multiplicando. ¿Y qué es el valor que tengo acá? C y D. Por otro lado, tengo A y B que también se están multiplicando, ¿cierto? Por lo tanto, es A por B. Y como estas dos se juntan en esta compuerta, que es una OR, que es una suma, ¿cierto? El resultado total es A por B más C por D, ¿ya? Y eso se me genera y aparece lo que se llama un circuito combinacional, ¿ya? Ahora, si lo llevamos, ¿cierto? A un sistema eléctrico, ¿cierto? Nosotros podemos hacer el símil, ¿cierto? Acá tenemos un interruptor abierto, aquí también, más o menos es lo mismo, ¿ya? Y esto aquí ya se empiezan a mezclar las cosas y empiezan a aparecer el sistema, ¿cierto? De escalera, ¿ya? Muy similar a lo que vamos a ver en el sistema de escalera, ¿ya? Fíjense,
un contacto normal abierto, un contacto normal cerrado de un contactor, ¿ya? Ahora, otra forma de dibujo, un contacto abierto, un contacto cerrado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una compuerta AND con este tipo de elementos, ¿cierto? Para multiplicar, para que mi resultado, en este caso, si vemos el circuitito de abajo, ¿cierto? Eh, ¿Ya? Acá, para que se pueda encender esta ampolleta, sí o sí tengo que activar los dos interruptores, ¿cierto? Porque si no se cierran, no existe un paso de energía eléctrica para que le llegue a la corriente, a la ampolleta. Por lo tanto, nunca se va a encender. Entonces, fíjense cómo dice aquí la frase. La lámpara se enciende si A y B están cerrados. ¿Ya? En cambio acá, fíjense, aquí están en serie. Esta es una conexión que está en serie. Esta es una conexión que está en paralelo. ¿Ya? Recuerden que estos son interruptores. A y B son interruptores. Entonces, fíjense, A y B, ¿cierto? Están en paralelo. Por lo tanto, la lámpara se va a encender si A o B están cerrados. Da lo mismo cuál de los dos se cierre, ¿cierto? La ampolleta se va a encender igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesita uno o el otro, ¿ya? Para que el sistema funcione. Y ahora lo vamos llevando, ¿cierto? A mi sistema ya de ladder. Por ejemplo, aquí tengo mi circuito eléctrico donde puedo hacer la combinación de los dos elementos, ¿ya? Para que se active o desactive algo. Ya en este caso la ampolleta. Tengo A por B, ¿cierto? Y C y D. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es la función lógica de esta operación? A más B, ¿cierto? Por C por D. ¿Ya? ¿Por qué por? Porque si uno de estos se abre, mi sistema me va a dar un cero y no, el circuito no se me va a cerrar. Y como no se cierra el circuito, no enciende, ¿cierto? La ampolleta. Y ahí, profesor, en la ¿Sí? anterior, la que mostraba, cuando dice que es A más B, como lógica me da que es A más B por el hecho de estar en forma paralela. Correcto. Ah, ya, ya. Yo inmediatamente, cuando veo un interruptor al lado del otro, yo puedo decir que perfectamente puedo asemejarlo a una compuerta AND, ¿cierto? Y que es una que está multiplicando cuando uno está al lado del otro, es decir, están en serie, y cuando están así, ¿cierto? De esa manera, están en paralelo y puedo decir que es una compuerta OR. Ahora vamos a hablar un poquito más profundo, ¿cierto? Un poco nomás de el lenguaje de contacto, ¿ya? O el de escalera. Es súper gráfico, como les dije, a diferencia de los diagramas de control que nosotros trabajamos, ¿ya? Porque se asemeja mucho a un diagrama de control, ¿ya? Acá nosotros lo vemos de manera vertical, o sea, horizontal, no vertical, ¿ya? Y se asemeja mucho a la conexión eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, una partida directa, por decir algo, ¿ya? Los símbolos comunes, contacto normal abierto, que son dos rayas paralelas, ¿cierto? Contacto normal cerrado, las mismas dos rayas paralelas, pero con una raya al medio cruzada, ya que este es el contacto normal cerrado. La bobina normal abierta, ¿ya? La bobina normal abierta, que se activa, ¿cierto? Cuando yo cuando cierro mi circuito en el fondo. Y, ¿cierto? La bobina normal cerrada, que es la que cuando yo la energizo pasa a lo contrario, se desconecta, ¿ya? Una bobina con set, ¿cierto? Yo puedo, una vez que yo la activé, no la puedo desactivar, sino con una bobina de reseteo, que es la que está más abajito, la bobina de reset, la bobina de jump para saltar instrucciones. Son ejemplos nomás de simbología. Tenemos temporizadores, ¿cierto? Donde tenemos los tiempos de entrada, de salida, ya un contador, ya elementos monoestables que nos sirven para la memoria, para generar memorias, ya
Acá tenemos cómo se va estructurando más o menos un diagrama o una programación ladder, ¿ya? Tenemos un par de contactos, de aquí podríamos tener temporizadores u otros elementos, o simplemente nada, y tenemos nuestras bobinas, ya al final. Entonces siempre tengo que cerrar mi ladder con alguna instrucción, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Como nosotros, como ya vieron, ¿cierto? Tenemos una línea que va vertical y que va de izquierda a derecha. Ya normalmente en la izquierda vamos a tener todo lo que son los contactos, así como cuando nosotros hacemos, le vuelvo a reiterar, un diagrama de control de una partida directa, ¿cierto? Arriba tenemos todos los contactos y abajo tenemos las bobinas de los contactores, ¿cierto? Ya, esto es más o menos lo mismo. A la izquierda vamos a tener todos los contactos y a la derecha es todo, en este caso, las bobinas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una taladradora. ¿Ya? Ahí vamos a ver, ¿cierto? Aquí en este dibujo, ¿cierto? Una taladradora, un taladro vertical. ¿Ya? H, que me mide, ¿cierto? Que es este punto. Tenemos la aproximación, ¿cierto? El punto B2 que viene siendo la broca, el B1 que es el mandril, ¿cierto? Y aquí tenemos una programación que se podría dar, ¿cierto? Se inicia, es decir, yo enciendo mi sistema, ¿cierto? Para que esto se pueda activar, H tiene que estar cerrado, ¿cierto? Y empieza la velocidad, y se empieza a mover esto, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? Cuando llega al punto B1, ¿cierto? Baja la velocidad, es decir, resetear, ¿cierto? Y en el punto B2, ¿cierto? Ahí bajar nuevamente más la velocidad, ¿cierto? Y subir una vez que llegué al punto final, ¿ya? No son lógicas posibles, ¿ya? Ahora, eh, ¿en qué se utilizan principalmente cada una de ellas? ¿Ya? Una programación en bloque, ¿ya? Con compuertas lógicas, las voy a ocupar cuando tengo como valga la redundancia, ¿cierto? Esta lógica de encender y apagar cosas. Por lo tanto, esta es una lógica que se utiliza mucho en los PLCs compactos, ¿ya? En donde no tengo una gran cantidad de entradas y salidas que estoy trabajando, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo hacer perfectamente con puertas lógicas, puedo hacer una partida estrella-triángulo, puedo hacer una inversión de giro, porque estoy encendiendo y apagando cosas, nada más. Por ejemplo, a ver, eh, ¿cierto? Mi partida estrella-triángulo va a una cinta transportadora, por darles un ejemplo, ¿cierto? Una cinta transportadora, y cuando en esta cinta transportadora viene la carga, el elemento que se va a subir a esta cinta, ¿cierto? Ahí la cinta necesita tener fuerza, necesita tener torque. Por lo tanto, puedo hacer encender mi motor, ¿cierto? En estrella para que tome la velocidad, ¿cierto? Y cuando recién se asoma la carga, ¡pum! Empieza en la conexión triángulo para que tenga fuerza. Y ahí se mueve, ¿ya? Eso es un ejemplo, ¿ya? Y después cuando se terminó, cuando salió toda la carga, ¿cierto? Yo hago que el equipo se detenga, ¿ya? O, por ejemplo, cuando necesito hacer una inversión de giro, ¿ya? Una inversión de giro, ¿cierto? Para darles un ejemplo, como para que algo se mantuviera moviéndose así, de esta manera, ¿cierto? En una cinta. Tengo un sensor al inicio, un sensor al final, ¿cierto? Entonces, cuando llega al final, ¿cierto? ¡Pum! La cinta transportadora se devuelve. Llega acá, este sensor lo detecta, pum, y se devuelve. Y se mantiene de esta manera, ¿cierto? Moviéndose la cinta, ¿ya? Llevándolo a un ejemplo de una casa, ¿ya? Un portón eléctrico, ¿ya? En un portón eléctrico perfectamente yo lo puedo tener ¿cierto? Con un pequeño PLC y puedo hacer la lógica para que se detecte, ¿cierto? Cuando el portón está cerrado o cuando el portón se abre, ¿ya? Por ejemplo, yo podría utilizar un temporizador ahí entre medio. Por ejemplo, cuando yo enciendo mi portón eléctrico ¿cierto? Con el llavero, que normalmente vienen, ¿cierto? El portón se abre, llega al final, está abierto, me doy el tiempo, o también podría censar,
¿cierto? Que existe un vehículo al frente del portón para que éste se abra, ¿cierto? Se abre, mientras esté activado este sensor, ¿cierto? El portón no se puede cerrar, ¿cierto? Llega al final el vehículo entra y ya sale de la presencia del sensor, el sensor deja de enviar señal y mi portón ahí recién se cierra, ¿cierto? Ahí tenemos otro ejemplo, ¿ya? O ejemplo, también, como siempre les he dicho, de temperaturas, ¿ya? Cuando yo seteo una temperatura y tengo una temperatura que yo necesito, se envía una señal, ¿cierto? Y cuando se alcanza esa temperatura, esto se apaga. Ahí tenemos lógicas que me sirven para la lógica binaria. Ahora, cuando yo necesito hacer lógicas más complejas, ¿ya? Lo más normal es ocupar el ladder, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el ladder hoy en día, ¿cierto? Además tenemos elementos eh, que son dedicados para señales analógicas, para señales de sensores de temperatura variable, ¿ya? O señales de distancia, etcétera, ¿ya? Cuando yo tengo lógicas complejas, yo siempre voy a tener eso. Y como les mencioné delante, nosotros tenemos que tener, ¿cierto? Cuando vayamos a seleccionar un lenguaje de programación, ¿ya? Cuando yo voy a seleccionar un lenguaje de programación, antes de eso yo tengo que saber 4 cosas importantes, ¿ya? Y esto lo necesito que lo apunten, ¿ya? Como dice un tiktokero por ahí, apunten, ¿ya? Necesito saber la cantidad de entradas y salidas, ¿ya? Que yo voy a necesitar. Recuerden que la entrada es todo elemento que está censando. Eso es algo que no se les puede ir olvidando porque lo vamos a trabajar más adelante. Es todo elemento sensor, es todo elemento que me ingresa una señal, un Profe, pulsador. Dígame, ¿me escuchan? ¿sí te escucho? Ya, la clase va a quedar grabada, ¿cierto? Sí, está siendo grabada. Ah, ya, profe, es que yo... Ya, olvídelo, chao. Ya. ¿Cierto? Como les mencioné, tener claro la cantidad de entrada y salida, ¿ya? Recuerden, y les vuelvo a reiterar, una entrada, ¿cierto? Es un pulsador, un sensor, ¿ya? Cualquier elemento que me envíe una señal hacia mi PLC o controlador. El tipo de entrada y salida, ese es el segundo punto. Saber si es una entrada o salida digital o discreta Profe, o analógica. Dime, le quería hacer una consulta sobre el dime. tema de si usted puede analizar la guía, por si es que... Yo no he visto la guía todavía, sí, pero por cualquier cosa. ¿Cómo no te entiendo? No entiendo esta, cuál es a qué va tu Que no, pregunta. porque si puede analizar la guía, o sea, verla con usted Ah, que la veamos aquí. y ver Ya, de qué... ¿sí? Sí, Déjame terminar eso, este, sí. este punto Por y, favor, ya. y ahí revisamos la guía. ¿Ya? Lo Bueno, otro, profe, ya. lo otro también, como les dije, ¿cierto? El tipo de entrada y salida. Si es una salida, entrada o salida digital o discreta. ¿Ya? Como les mencioné, una lógica binaria, una lógica de una programación de compuertas lógicas, es lo ideal para algo que se prende y se apaga. ¿Ya? Eso es súper importante. Para algo que prende y apaga nomás, con eso estamos súper bien. ¿Ya? En cambio, cuando necesitamos una entrada y salidas variables, ¿ya? O analógicas, por ejemplo, variar la velocidad de un motor, dependiendo qué tan cerca o lejos esté de algo, ¿ya? Eso, ¿cierto? Eh, Hoy en día, por ejemplo, ¿en qué se ocupa harto? Para el control de bombas de fluidos, ¿ya? Se ocupa más que una válvula, porque la válvula fuerza el motor. Al momento en que yo cierro, ¿cierto? La válvula, estoy impidiendo el paso y estoy generando presión de agua. Y esa presión de agua daña las aspas del motor y el motor en sí, el motor necesita hacer más fuerza para movilizar la misma cantidad de agua. En cambio, si yo modifico su velocidad, ¿cierto? Aumento o reduzco el flujo de una manera mucho más eficiente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo en que podríamos ocupar, en este caso, una programación ya ladder, ¿ya? Que es más compleja y que tiene más elementos, ¿ya? El tercer punto, conocer cuál es mi lógica de control, qué es lo que yo necesito hacer, ¿ya? Eso es súper importante. Y la memoria del PLC, si yo tengo un PLC que tiene una memoria limitada, ¿cierto?
tengo que trabajar con elementos más sencillos. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Revisando un poco lo que nos decía la Betsa, ¿cierto? Voy a compartir un poquito la guía, ¿ya? Para que lo veamos. Bueno, aquí son 5 preguntas, ¿cierto? La primera dice, de acuerdo a la presentación revisada en la clase anterior, menciona los 4 aspectos antes de programar un PLC. Los acabamos de mencionar. En la presentación se indica la semejanza de la programación ladder con un sistema eléctrico. ¿A qué parte específica se refiere? Lo mencionamos en la presentación. Especifique con un sistema que tenga en su hogar la funcionalidad de una programación del tipo GraphSet. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Es hacer un pequeño ejemplo, de la lavadora, del refrigerador, de lo que sea, ¿ya? Con una programación GraphSet. En internet hay ejemplos, así que pueden encontrar ahí, ¿ya? Un sistema de compuertas lógicas funciona con un determinado rango de valores. ¿Cuáles son? Profe, Los la mencionamos. 2 no lo entendí, no entendí la 2. La 2, ya, déjame terminar de revisar las toallas y ahí lo vemos. Dímela, ¿Ya? bueno, ¿Cierto? Un sistema con puertas lógicas funciona solamente con un determinado rango de valores, y el cual corresponde a un sistema numérico. ¿Cuál es dicho sistema? Lo mencionamos también. Dijimos que funciona con 2 valores nomás. Así que ahí está la respuesta. Y si referenciamos al caso 1, ¿cierto? De la guía anterior, el horno de la cerámica, ¿qué tipo de programación usarían ustedes y por qué? Necesito saber qué tipo de programación van a usar y por qué, que me digan el por qué. Y con eso estamos listos, no estoy pidiendo que programen nada, solamente estoy diciendo cuál elegirían ustedes y por qué. Tiene que estar argumentado eso. Y volviendo a la 2, que pidió la vez que no lo entendió, ¿ya? En la presentación se indica que existe una semejanza, o sea que el sistema ladder se parece a algo, ¿cierto? Con los sistemas eléctricos. ¿A qué parte de mi sistema eléctrico se parece la programación ladder? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Ya? Así que eso, no sé si existen dudas o la profe Viviana tiene algo que aportar o algo que mencionar. Eh, no, frente a la guía, que la primera parte de la número 1, usted la nombró al final de la presentación, Sí, en el que le dijo, usted mismo, repite, anoten chiquillos, les dio varios tips ahí para responder. Por darle alguno, habló de salida, y ahí tienen varias respuestas a anotar. Después, ahí dice solamente mencionar 4 aspectos, el profesor dio más de 4. En lo que es la presentación se indica una semejanza a la programación ladder con un sistema eléctrico, y si pueden revisar ustedes la clase, yo también hice una parte de la intervención ahí frente a esa respuesta, cuando ejemplifique con un sistema que tenga en su hogar la funcionalidad de la programación de tipo, ¿cómo se pronuncia eso, profesor? GraphSet. Ya. Eso también está clarito, el profesor también dio unos ejemplos ahí. La número 4 dice un sistema, esa está súper fácil. Yo también hice una intervención ahí, le dije al profesor hacer una comparación frente a los conceptos de sí y no, lo asociaba a algo más. También está la respuesta ahí. Yo considero que la guía no está complicada, chiquillos. Las guías hay que leerla para poder comprender, porque si no hay una buena comprensión, la respuesta no va a ser la correcta. Y revisen, si tienen la posibilidad de revisar esta clase, ahí están todas las respuestas, está muy clarita, está súper simple, muy amigable la guía, chiquillos. Yo los motivo a desarrollar la guía de manera responsable, y eso le permitirá tener un buen aprendizaje a ustedes también. Eso, profesor. Ujú. Si no hay más dudas, chicos, ya están, recuerden, chiquillos, Ahora, traten de responder entre hoy día y mañana, ¿ya? Para yo tener, recuerden que después que una vez que entregamos la retroalimentación, no se reciben más guías. Las dudas hasta las 6 de la ¿hasta cuándo tarde, tenemos plazo? ¿Hasta mañana? hasta mañana. ¿O no? Sí, Buena, ya, hasta mañana mediodía, más tardar. ya, profe. Después del mediodía está atrasado. Bueno, a considerar que que está siendo amable, profesor, porque la idea de la guía era entregarla el día de hoy. Sí.
si no hay más dudas y consultas, les agradezco. Buena conexión, hoy día mejoramos un Profe, poquito. Diga, oiga, ¿me podría mandar un mensaje con las pruebas que le debo? Emilio, por Dios. ya Emilio, ahí voy a revisar qué es lo que me debes. Que estoy trabajando, mire. No, sí, sí, estoy claro. ¿Sí ve? Estoy Ya, trabajando. profe, yo me retiro. Chao, que esté bien. Ya, vaya nomás, está. Chao, chao, la tía Chao. Vivi, que esté bien. Por favor, Chao, profe, chao. más Ya, ratito Emilio, cuando tenga tiempo, me la envía, po, mándame, por si debo alguna. mándame un mensaje, ¿ya? Ya, Mándame un bueno, mensaje ahí para recordar. ya, bueno. Chao. Chaito. Chao, cumplan con los plazos. Ya chicos, que estén bien. Cualquier duda a mi WhatsApp directo hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Hasta las 6. Que estén bien. Cuídense. Vale, Chao, chao, profesora, chao. gracias. Chao, chao, que estén bien.